Bueno, en el video anterior habíamos mencionado que la etapa de la expansión de Roma comienza dentro de la República y, como diría el Chavo, empieza sin querer queriendo, porque en realidad Roma era una ciudad que estaba creciendo, se estaba volviendo cada vez más importante dentro de la zona y en principio algunos pueblos empiezan a querer invadirla y Roma se defiende ganando esas guerras a las cuales eran invitados. Y bien, ¿y qué pasa? En la antigüedad, cuando un pueblo se ponía en guerra contra otro, finalmente el bando vencedor se quedaba con las posesiones de tierras, las riquezas y también, algunos de sus habitantes pasaban a ser esclavos. De esta manera Roma comienza a anexar territorio, comienza a crecer dentro de la península, y fue entonces que dijeron, parece que se nos da bien esto de la guerra, desde ya que tenían un ejército muy poderoso y lo fueron perfeccionando con el correr del tiempo. Y no solo avanzaron sobre la península itálica, sino que luego fueron por el control del Mediterráneo, ¿sí? Este mar que está entre Europa y África, para controlar las rutas comerciales. En aquel entonces, para controlar el Mediterráneo, se batieron en guerra, ¿sí? Con los cartagineses, y estas guerras son conocidas como las guerras púnicas. Los romanos ganan nuevamente, controlan el Mediterráneo pasa a llamarse Mare Nostrum, o sea, Mar Nuestro, ¿sí? En latín, y porque tenían todo el control sobre el Mediterráneo. Las costas que bañaban el Mediterráneo eran posesiones de Roma. Y bien, entonces, aún así las diferencias civiles entre los distintos sectores de la sociedad le van a poner un fin a la República. También, las instituciones de la República habían quedado un poco obsoletas para controlar tan vasta cantidad de territorio, y finalmente es el Senado quien le da el título de dictador a Julio César, otorgándole todo el poder en una sola persona, dándole el imperium, ¿sí? Entonces es en este momento en que dejamos esta etapa de la República, ya pasamos por la monarquía, la República llega a su fin y Roma se transforma en un imperio. Como les dije, esto de la guerra se les daba muy bien a los romanos, y deciden expandirse por el resto del continente europeo. Con ello también se expande y se da lo que conocemos como la romanización. Roma no solamente peleaba con un pueblo y anexaba sus territorios y a su población la sometía a la esclavitud, algunos sí, otros no, etc., sino que Roma se expandía y se expandía su cultura. Con la llegada de los romanos se llegaban los avances tecnológicos, ¿sí? Los romanos no solamente eran buenos en el arte de la guerra, llegaban los caminos, que eso agilizaba un montón la comunicación. Piense que las calles asfaltadas como las conocemos ahora no existían, las autopistas mucho menos, no había nada de lo que conocemos nosotros ahora. Desde ya que llamar por teléfono no tenían ninguna chance, entonces la comunicación de un lugar a otro tenía que ser trasladándose. Entonces era fundamental la existencia de caminos, y de caminos estratégicos y bien pensados. Los romanos en eso se llevaron la gloria. De hecho, muchas de las carreteras que hoy existen en Europa están trazadas sobre caminos que habían hecho los romanos. Y existe una frase muy común
que tal vez la habrán escuchado alguna vez, y que dice que todos los caminos conducen a Roma. Efectivamente, en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, y esto es gracias a el desempeño que tuvieron los romanos. También ellos realizaban acueductos para trasladar el agua potable, bueno, un sinfín de mejoras que llegaba con la presencia de los romanos. Otra de las cosas que se conoce como dentro de esta romanización es que llegaba las leyes, ¿sí? Las leyes romanas tenían que ser cumplidas dentro de todo los límites del imperio. De hecho, como habíamos mencionado en aquel primer video, que dijimos que tanto la civilización romana como la griega era la cuna de nuestra civilización occidental. Bueno, de hecho, nuestro derecho, ¿sí? El derecho que está en la Argentina, pues si ustedes en algún momento van a estudiar abogacía, una de las primeras materias que van a ver es derecho romano, porque está basado en ese derecho romano de la antigua Roma, ¿sí? Entonces, miren hasta dónde llegó la romanización, no solo dentro de los límites del imperio, sino los traspasó y traspasó siglos, ¿sí? Entonces, mencionamos las mejoras en la infraestructura, en las ciudades, las leyes, el latín, ¿sí? Como idioma oficial, era el idioma oficial, pues ellos permitían que siguieran hablando su propio idioma, pero oficialmente tenían que, para cuestiones del imperio, tenían que comunicarse en latín, un idioma en común para una gran extensión de tierra. Y por otro lado también la religión, ¿sí? Los romanos, como la mayoría de las civilizaciones en la antigüedad, eran politeístas, creían en varios dioses. En principio no tenían problema en que cada pueblo conquistado siguiera profesando su culto, siempre y cuando fuera dentro de la privacidad de su hogar, y sí tenían la obligación de rendirle culto al emperador, ¿sí? Bueno, estos podrían ser como los pilares de la romanización. En el próximo video vamos a ver el fin del imperio, porque todo lo que sube tiene que bajar, nadie puede desafiar la ley de la gravedad, y así como en algún momento los romanos llegaron a su máximo esplendor, también llegaron a su, entre comillas, desaparición, porque vemos que este legado continúa hasta nuestros días.